resultados de las elecciones en febrero de 1948. Son esas elecciones las que, en las que participaba conteos de votos del Tribunal Electoral. Los conteos del Tribunal Electoral no son aceptados por las partes, ¿verdad? Y esto pues lleva a un conflicto donde se plantea la posibilidad de la anulación de las elecciones, ¿verdad? Y finalmente desemboca en una guerra civil desde marzo hasta abril. Son como 5 semanas exactamente de guerra civil propia en el país, que van a cambiar, digamos, la vida social de varias generaciones. 8 de diciembre de 1948, el 8 de diciembre de 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República convoca a las elecciones para nombrar la Asamblea Constituyente. Y el 8 de diciembre los costarricenses están yendo de nuevo a las urnas electorales para nombrar la Asamblea Constituyente. Eso sí, hay una prohibición de participación de los partidos Republicano Nacional y el partido Vanguardia Popular, Partido Comunista, era el nombre que tenía en esa época, quedan excluidos, ¿verdad? Entonces, digamos, participan en esa elección el partido Unión Nacional de don Otilio Ulate, que nombra 34 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. El Partido Constitucional, que es un partido nuevo que surge para nombrar, digamos, diputados a esa Asamblea Nacional Constituyente, nombra 6. El Partido Social Demócrata, que habían fundado, digamos, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que era una agrupación, digamos, de intelectuales que, digamos, estaba bajo la responsabilidad de Rodrigo Facio, nombra 4 representantes, y el Partido Confraternidad Nacional, que era un partido regional de Guanacaste, gana un escaño. En total fueron 45 diputados los que les tocó redactar la Constitución de 1949, que es la que nos rige hoy día. Y entonces vamos a hablar con Rigoberto bajo ese marco histórico. Entonces, ¿de qué? Volvemos al punto de la Constitución. Cuando uno habla de una convocatoria a una asamblea constituyente, debería existir el mecanismo del referéndum para nosotros, los costarricenses, obligar al poder legislativo a legislar, a hablar sobre los temas que verdaderamente en la Constitución ya no vienen a la práctica. ¿Por qué? Porque, vea, costarricense, existe una brecha entre los códigos que fueron reformados. Ahí yo le puedo decir, el Código de Familia fue reformado, Código Penal reformado, Código Procesal Penal reformado, Código... Yo creo que lo único que mantiene la esencia es el Código Civil. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo, o inclusive don Guillermo, ahora se llama Código Procesal Laboral. Entonces, cuando usted ve la Constitución debería ir más de la mano, porque la Constitución viene aquí arriba y los códigos vienen acá abajo. Entonces, en este tema, a veces uno como abogado ve que la Constitución no lleva de la mano a los demás códigos, y usted me puede preguntar, costarricense, entonces ¿por qué no se ha reformado la Constitución y los códigos sí? Porque no existe esa rigidez para los diputados tomar el tema, por ejemplo, del reciente Código Procesal de Familia y sus temas. Pero, Rigoberto, y hoy día, para poder, digamos, proceder a elegir, digamos, una nueva constituyente, bueno, se requiere uno presentar, digamos, el proyecto a la Asamblea Legislativa, y que estos diputados, en votación, digamos, de 38 de ellos, ¿verdad?, estén de acuerdo, digamos, en nombrar, digamos, o convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, son temas complejos, digamos, de esperar, digamos, que haya una reforma.
Por eso, para poder hacer, digamos, una reforma de esta naturaleza, se requiere, digamos, que el ciudadano costarricense, muy consciente, digamos, de que el objetivo, digamos, de elegir un nuevo gobierno sería, digamos, nombrarlo para que presida, como inicialmente lo hizo estos 45 diputados en 1949, redacten una constitución. Pero vea que ellos no tuvieron mucho tiempo, porque tuvieron desde el 9 de enero de 1949 al 7 de noviembre del 49. Es decir, en menos de un año, y por eso es que no pudieron entrar a crear una nueva constitución, que esa es, digamos, la gran discusión. Esa fue la gran discusión del maestro del pensamiento costarricense económico, Rodrigo Facio. Este libro se llama Rodrigo Facio en la Constituyente de 1949. De hecho, muchos de ustedes, digamos, podrían ignorar, digamos, que Rodrigo Facio fue constituyente. Fue un constituyente, y fue un constituyente de los que más abogó porque no se acogiera a la Constitución de 1871. Y la cantidad de mociones que presentó fueron enormes, pero en ese momento Rodrigo Facio, digamos, no estaba cerca del Partido de Liberación Nacional, y entonces las reformas que él planteó no fueron acogidas. Quizás tal vez esa constitución de 1949 hubiese sido más moderna, no lo fue, ¿verdad? Pero en todo caso ya han transcurrido muchos años. Es normal, digamos, las constituciones se reforman, y alguien me puede decir, pero mire, podemos entrar en una etapa de reforma, pero hemos creado nosotros tantas instituciones, el mundo ha cambiado tanto. Por ejemplo, este aspecto que estamos aquí, esta tecnología que nos permite hacer uso de la palabra, digamos, no está, digamos, en ninguna parte de la Constitución, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, si de repente yo le emprendiera contra alguien y lo ofendo, lo agravio, de la ley de telecomunicaciones. Y medios electrónicos. Pero esa ley de telecomunicaciones tendría que ir dentro de la Constitución, por lo menos un apartado, ¿verdad? Y poner, por ejemplo, en una Constitución actual, que el costarricense tiene derecho a utilizar medios tecnológicos, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí la Constitución se blindó, y nosotros estamos poniendo como excusa el Estado, y sobre todo Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa. Estamos diciendo, el artículo 195 y 196, como usted bien dice, dice, si usted quiere convocar a la Asamblea para reformarme a mí, vaya, busque a los diputados y sométalo a votación. Bueno, ahí es donde yo les digo que se vuelve una trampa, y eso ha generado que muchos artículos se pierdan sentido, pierdan validez. Inclusive a veces, como abogado, hay que remitirse a la norma, al espíritu de la norma, para saber qué quiso decir aquel constituyente. Entonces, cuando uno ve este asunto, por eso yo siempre quise traer de la mano la herramienta del referéndum. Ahora bien, ojalá, hay una persona que dice, ojalá los ticos fueran pensantes, críticos y con la capacidad de tomar buenas decisiones. Bueno, pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa en este sentido? Yo siento que a nosotros no nos desarrollaron, don Guillermo, una cultura de referéndum. Entonces, si nosotros impulsamos que se voten proyectos de ley en referéndum, se puede empezar con proyectos de ley livianos. Se puede ir hablando de qué le parece al costarricense, no de reformas muy profundas, pero el punto aquí es que la cultura del referéndum a nosotros nunca se nos ha querido impulsar, y ahí es donde a veces uno se enoja y le da dolor ver en las votaciones presidenciales 40% de abstencionismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que impulsar que el costarricense sea partícipe. Además, nosotros somos
no somos muchos habitantes, nosotros podemos someter, ahora hay métodos electrónicos que van a imponer. ¿Por qué no someter a una votación electrónica a ver cómo nos va? Ciertos proyectos de ley, ciertas reformas. Es que eso se vuelve costarricense. Se le delega a usted el derecho de participar en esa democracia. Es que eso es lo que sucede. ¿Por qué no participar de esa democracia? Es que nosotros también, como costarricenses, hemos renunciado a conocer muchos temas sociales y decir, eso le toca al gobierno, eso le toca a la asamblea, esto le toca al otro. Y es culpa de por ejemplo, el tema de inseguridad. ¿Por qué no someter a votación si se amplía el financiamiento al Poder Judicial, por ejemplo? Y que el Estado, y que sea el soberano el que diga si está de acuerdo con la administración del fiscal general, o por ejemplo, lo del fiscal general. Si renuncia, si se va bueno, se podría someter a votación. Entonces nosotros nos daríamos cuenta si el señor fiscal tiene respaldo de la población o no tiene respaldo o no tiene aceptación. Pero es que la cultura de votar va de la mano con la ley del referéndum. Es decir, y volvemos al tema de la constituyente. ¿Por qué no se permite que mediante el referéndum nosotros obliguemos a los diputados a considerar el tema de la constituyente? Es que el tema de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, nos puede permitir, y hacer como en el 48. En el 48 nosotros tomamos, o sea, no fue mi invento, don Guillermo, nosotros tomamos ya constituciones anteriores y se perfeccionó. Entonces, ¿por qué no pensar que es 2025 y nosotros tenemos que... porque, a ver, también hay temas de la Constitución, por ejemplo, las funciones de los diputados que hemos venido discutiendo, que los diputados se atribuyen funciones a veces que no les corresponde a ellos. Por ejemplo, en el tema de la renuncia del presidente. En el tema de la renuncia del presidente de la República, que tenía que mandar una nota al presidente de la República si renunciaba o no. Entonces, los diputados se les ocurrió decir que decía el artículo que ellos tenían que someter a votación si el presidente se iba o no se iba. Eso no son... La Constitución no lo dice así. La Constitución nada más dice conocer. Y como este ejemplo que yo les doy a ustedes, hay muchísimos ejemplos de atribuciones que no vienen al caso. Por ejemplo, un tema que yo siempre he considerado: las comisiones no tienen fuerza legal. Entonces, las comisiones lo que generan, legislativas costarricenses, lo que generan son dictámenes que a veces funcionan, a veces los cogen y los coge la fiscalía y los analiza, pero deberían tener más fuerza legal.